San Martín ya pasó, pero en muchos lugares de Asturias aún se sigue haciendo la matanza. Hoy participamos en una, en concreto en Grau. Hola Juan Luis, buenas tardes. Sí, parece una anguila esto, o una, yo qué sé, ¿qué te iba a decir? Hola, ¿qué tal, Susana? Hola, ¿qué tal, toda Asturias y más allá? Aquí estamos, celebrando la tradicional matanza. Nos hemos venido hasta el concejo de Grau, al pueblo de Yaureo, en donde estamos disfrutando, bueno, pues en buena vecindad, porque aquí todos los vecinos ayudan, de una de las varias matanzas que se hacen a lo largo de estos días. Estamos en el momento del amorcillamiento, como diría yo, Noelia, no me mires raro, que yo lo hablo a mi manera, luego ya me corregís, amorcillando. Y dentro de un ratito os vamos a explicar cómo es esto, lo que significa y por qué es tan importante para las gentes que, bueno, pues en un momento dado se juntan aquí y hacen esta tradición tan antigua como la propia humanidad, la de aprovechar del cerdo hasta los andares. En un ratín, matanza, aquí, en Yaureo. Vamos a seguir en Loredo, en Grau, porque allí los vecinos se han reunido para ayudar también a uno de los suyos, en este caso con la matanza. Hay que preparar la despensa para pasar el invierno y en este caso el gochu que matan es asturcelta. Juan Luis. La matanza. Es una tradición aquí. Lo que pasa es que tú dices la matanza y esto suena como a Texas. No, no es así. Esto es una tradición en Asturias y en muchísimas partes de España, de la comunidad vecina de Castilla y León, en Galicia, en Cantabria, en todos los sitios donde hay un gochu hay matanza. Y aquí, pues los vecinos de Yaureo pues se reúnen, sobre todo en los meses más fríos, porque esto es muy bueno para la matanza, pues para hacer la tradicional el tradicional despiece, digamos, del gochu, que en este caso, como bien dice Susana, es un gochu 100% asturiano, raza asturcelta. Estaría bueno, ¿eh? Un gochín de aquí, de nuestra tierra. Y ahí tenéis a Teresa, pues haciendo la anguilita, como decía yo antes, que es preparando la morcilla con esa tripa de cerdo que, como veis en este artefacto absolutamente tradicional, bueno, pues se engancha la tripita ahí abajo, como está haciendo ahora Teresa, y luego, una vez colocado, pues por arriba se le mete toda la mezcla de carne y bueno, pues esa es la elaboración de la morcilla. Esto tiene mucha... Bueno, esto está, vamos, mi reino por un esfabes ahora para mezclar con estas morcillas. Va a haber que dejarlas ahumar una temporada, pero la verdad, Teresa, ¿esto da mucho trabajo o no? Y luego vienes. De aquí a 3 semanas ya llevas una morcilla para con las fabas. Ahí está, eso es. Oye, aquí se pone uno perdido, ¿eh? Sí, aquí sí, ten cuidado. Claro. Yo vengo a echar un ojo, pero la verdad es que yo veo que os ponéis perdidos aquí. Todos. Todo el rato ahí dándole al tema. ¿Tiene mucha ciencia esto de envasar la carne dentro de la tripa? Bueno, no, hombre. No, ya la costumbre. Ya estamos acostumbrados. Más bien truco, ¿no? Claro, más truco. Yo veo que tienes mucha maña. O sea, que venga, tira, dice Teresa. Aurelio, dale ahí. Aurelio, ¿verdad? Sí. Bueno, Aurelio, esto también hay que darle fuerza ahí. Hay que comer bien. Hay que empujar bien hacia abajo ahí. Claro. Bueno, pues no te queda nada. Vamos a enseñar lo que le queda a Aurelio por empujar hacia abajo para que os hagáis una idea. Veniros para aquí conmigo. Madre, no le queda nada. Para que veáis. Eso es. Esto es todo el barreño que tenemos preparado para hacer la morcilla. La verdad es que esto tiene su truco. Aquí en Yaureu la verdad es que, bueno, los vecinos se van poniendo por turnos para hacer el proceso de elaboración de las morcillas, de los chorizos, separar el cerdo en partes. En fin, esta mañana hemos estado conociendo un poco este proceso, que ahora es el del envasado, pero esto antes hubo que picarlo, mezclarlo con cebolla, amasarlo y, amigo, eso tiene su tarea. Y con el jamón hemos descubierto que también hay truco, que hay que quitarle la gota. Eso nos lo explica también Manuel, que también está con nosotros, pero que esta mañana pues él nos explicaba dónde está el truco de quitar la gotina al jamón. Vamos a verlo. Manuel, está dando hoy un masaje al jamón, ¿eh? Aquí el que tiene que funcionar para esto y el dedo... El pulgar. El pulgar. Como cuando tiene uno una contractura en la espalda, pues ahí, metiendo el dedo ahí el jamón y apretando bien ahí. A eso ya no me atrevo yo. Bueno, pero tiene manos fuertes, ¿eh? Esto hace falta fuerza, ¿eh? Para ir apretando aquí este jamón, ¿no? Bueno. La idea es sacarle la sangre que tiene dentro de las arterias, ¿no? Exactamente. Bueno, esto lleva mucho trabajo, ¿eh? Nah. Bueno, es un señor jamón de un señor cerdo, ¿eh? ¿Cuántas horas tiene este jamón desde que lo han sacado del bicho? No, sacámoslo habrá 2 horas. ¿Hace 2 horitas? Sí. Bueno, tiene que hacerse lo más rápido posible para evitar que la sangre seque. No, bueno.
Los cerdos, aunque pasen 2 días colgados sin andar en ellos, no pasa nada. Eso es lo que llaman ustedes sacar la gota. Sí. Bueno, si el jamón no se le hace este proceso, ¿se pierde totalmente? Eso respondo yo, se pierde. No se va a perder. No. Si lo tocan las manos de Manuel, no se pierde. Esperemos. Bueno, pero esto siempre hay que hacerlo, es uno sí, de los procesos de elaboración de la matanza, concretamente la preparación de este jamoncito, ¿no? Sí, es lo principal. Bueno, pues aquí tienen una parte del proceso de la matanza, que es la de sacarle esa gota al jamón, un buen jamón por otra parte. Y un jamón grande, esto no sé cuánto pesará, pero... No lo sé, pero el cerdo de 200 pasaba. Caray, bueno, eso no era un jamón, eso no era un cerdo, eso era un señor toro bravo, ¿eh? Joder, pues pesaba más que, vamos, que un toro. Bueno, hay otra parte del proceso, nos venimos para aquí, que es la del picao. Ustedes, señoras, han estado ahí dándole y metiendo... Aquella hiela que tiene que pedir. ¿Y usted no ha hecho nada? No, ¿qué va? Bueno, usted como yo, hace bien, usted comerlo. Hombre, claro. Luego ayudarán todas, ¿no? Hombre, claro. Aquí colabora todo el mundo. Todo el mundo. Todo el pueblo colabora, sí, ¿no? Sí, bueno, para eso sí. Pues voy a preguntar a la señora. A ver, señora, ¿aquí qué es lo que tenemos? ¿Esto qué es? Aquí ahora, bueno, lo que dijo el hijo, Sí. dividió. Ahora tenemos que echar sal, pimiento, dulce y picante. O sea, lleva la carne mezclada Sí. y luego, todos esos ingredientes. Y luego, amasarlo bien amasado. Aquí no hay secreto. No es secreto. Bueno, pero hay que saber la cantidad de cada cosa. Esto Sí, bueno, eso sí. ¿Cuánto echaste al otro? José, tú. Vamos a preguntarle a José, ¿al otro cuánto? Vamos a ver luego el otro para saber mucho picante o poco picante. No, hacemos una parte para los que tienen el estómago un poquitín más tal y no les gusta mucho la sidra. Sí. Pues entonces un poco más bajo de picante. Aquel mezclamos al 3 y este mezclaremos al 4. A mí me gusta un poco más la sidra. ¿Tienen numerado el picante? Sí, los porcentajes, hombre. Son los a mí que me gusta mucho la sidra, ponmelo al 5, entonces. Joder, pero luego igual te pasas un poco, Mira, a ver. Al punto y coma de picante. Exactamente. Bueno, con toda esta carne, ¿qué es lo que se hace después? Ya a lo largo de la tarde se va haciendo el embutido, Esta ¿no? carne se mezcla el pimentón, se amasa bien amasado, se le dan 4 vueltas, para que quede bien amasado ahí, bien mezclado. Y luego pues se espera un tiempo que coja picante. Mañana, por ejemplo, se prueba. Se prueba. A ver, mire cómo hace la señora del amasado. A ver, ahí está. ¿Lo hago? Con las, las manos en la masa, nunca mejor dicho. Exactamente, hacemos así. Y todo el rato. Y todo el rato. Y venga, pues damos igual 10 vueltas, ¿eh? Bueno, bien, Para bien. que te, Hasta para que que te quede bien bien amasadín. Exactamente, hasta que te quede bien amasadín. Ahí está. Y aquí estamos haciendo así, y venga. Y luego de amasar, El pimentón y todo lo demás. bueno, no, primero tenemos que echar pimentón para amasarlo. Y luego de amasado, ponemos aquí en una bola, vamos así calcando para que no entre el aire. Porque si entra el aire también ya algo, no puede perder, ¿sí? ¿Está chupado esto? Está chupado, pero está chupado lo está hecho. Bueno, eso iba a decir yo, Vamos al final para que vean cómo quedaría este proceso ya finalizado. Acompáñenme, pasen por aquí. Ahí está, no se vayan a tropezar. Eso es, con cuidado. Ahí está, agachaos. Y vengan para acá, vengan por aquí, acompáñenme, porque tenemos aquí ya el proceso finalizado. Exactamente. Aquí tal como tiene que estar. Eso es. ¿Cuánto tiempo les ha llevado a hacer esto? Un cacho grande. Un cacho grande que son, ¿qué? ¿2 horas? ¿3 horas? Bueno, entonces te picaría todo. Pero bueno, cuantas más manos, mejor. Sí, porque acabamos primero. Pero vueltas hay que darlas, ¿eh? Bueno, para pues- que sea bien hecho. Pues esto ya huele a choricín. Es el proceso del amasado y, como digo, participando todo el pueblo en ello. Echen un último vistazo y nos vemos de nuevo en la matanza. Ahí está. Bueno, pues aquí tienen las morcillas, como vamos poco a poco haciendo morcillas. Bueno, aquí hay para hacer 50 millones de fabadas. Decía, la morcilla y todo lo que van a ver en esta matanza está hecho con gochu asturcelta. Y lógicamente tenemos que saludar. José Manuel, acércate para acá. Él es presidente de la Asociación de Criadores de Gochu asturcelta. Y yo lo he dicho antes, pero hay que certificarlo. Todo lo que hay aquí es de gochu 100% asturiano. Hombre, sí. Además, esto es lo importante, que no haya ningún tipo de fraude y que se garantice que es gochu asturcelta. Bueno, yo doy fe que a lo largo del día hemos probado embutido hecho con gochu asturcelta y que tiene un sabor, un plus especial. No sé si es por el hecho de que es asturiano, que nos sabe como más a nuestro, pero sí es verdad que es un sabor, un aspecto y una raza diferencial que deberíamos también de potenciar. Hombre, a veces nos falta un poco potenciar eso, lo nuestro, y potenciar este tipo de reuniones, la matanza. Esto es el hábitat natural del gochu asturcelta, la aldea asturiana. Es el sitio donde debe crecer.
Oye, te voy a decir una cosa, y qué bonito también es ver a los vecinos, bueno, pues trabajando mano a mano, codo con codo, porque hoy es la matanza de uno de los vecinos, quiero decir, del gochu de uno de los vecinos. Vaya, no sé no sé cómo expresarlo para no decirlo de mala manera. Bueno, el vecino tenía un gochu y lo mataron, y entonces vinieron todos los vecinos a ayudar. Y esto es hoy aquí. El próximo día es en casa de otro vecino y, bueno, pues esto es también muy bonito, forma parte de nuestra tradición, ¿no? Claro, es parte de la cultura de las aldeas asturianas, es una reunión social. Aparte de ayudar a los vecinos, pues se reúne la gente, comenta en estos meses de invierno que estamos un poco más cerrados en casa, pues se aprovecha un poco pues para hacer un poco de vida social también, ¿no? Aparte de fomentar el gochu asturcelta, fomentamos lo que es la cultura tradicional asturiana. Bueno, pues es bueno recordar eso y voy a saludar, si me permites, a una de las vecinas, bueno, pues que más me ha sorprendido, porque no sé si le parecerá mal que diga la edad. ¿Qué tal, Carmen? ¿El qué? ¿Cómo estás? ¿Bien? Sí, Bueno, ¿puedo decir la edad que tienes? De momento sí. ¿O lo dices tú? De momento. No, da igual. Venga, dilo tú, venga. Yo, ¿qué más me da decir yo que ¿Cuántos no? años tienes? 90 años. 90 años, ahí la tienes. Le decía yo a Mírala. Carmen esa mañana, digo yo, ahí la tienes, ¿eh? Atando morcillas con 90 años. Bueno, pues le decía yo esta mañana, Carmen, yo no llego a 90 con esa salud que usted tiene. Y la verdad es que la veo muy bien, ¿eh? ¿Por qué lo sabes? Ah, ¿Por qué lo sabes? ya estoy baldado con la edad que tengo a 90 y ya me explicará el secreto, No ¿eh? me empieces a queixarte ya. Ahí está. Bueno, pues aquí la tienen, con buen sentido del humor y todo, y atando las morcillas. Yo voy a ponerme aquí al lado para que me enseñen, a ver, enseñarme un momentín, a ver, voy a poner el micrófono aquí de pie para que no se me caiga. Estoy muy delicado también, profesión de riesgo. Así, ahí no cae, ¿eh? Fíjate, hoy estamos también en una historia de magia aquí durante el programa, pero fíjate, yo el micrófono tampoco me cae. A ver, darme algo, una morcilla. Yo no me quiero ir de aquí sin atar una morcilla. A Oye, ver, Juan Luis, explícame. Mira, ¿para dime. cuándo podremos comer esas Lo que morcillas? hacemos es coger Ah, una medida. me pregunta Susana, ¿para cuándo podemos comer esas morcillas? Pues dentro de 21 días aproximadamente bueno, no ya queda están mucho. ahumadas y ya se pueden comer. O sea, estas las colgamos, las dejamos ahumando. Las dejamos ahumando y en 21 días más o menos. Bueno, en 21 días una fabada que vamos, aquí Bueno, se es funde el riquísima. misterio. Aquí el misterio y lo que no es misterio. Y lo que no es misterio. Bueno, voy a colocar otra vez el micro aquí y a ver, acércate aquí para que se te oiga un Generalmente poco. cogemos una medida Y tengo que poner el dedo para ahí. que salgan todos más o menos igualadas. Madre mía. Entonces, más o menos aquí sería la mitad. ¿Y tú de cómo este mides? trocito. ¿Tú cómo mides haciendo así? Pues yo mido generalmente así. Acércate más aquí para que se te Pues oiga mira. bien por el micro. Yo tomo la medida Ahí. más o menos así, una cuartita así. O sea que yo ataría por ahí, ¿no? Para ahí al medio y te Agarro sale. la morcilla por abajo, ¿no? Agarras. Ahí está. Y haces un nudito. Vamos a ver. Es así. un Pues nudito. Susana, es mi primera morcilla. Ah, sí. es mi primera morcilla. Pues ya verás A ver, dentro de agarro 21 así. días cuando Un vayas ahí a poquito coger fuerte una para- vuelta. Para hacerle, ¿Cómo te va a gustar? La voy a llamar, para hacerle la marca. no sé cómo la voy a llamar. Y ahora haces un nudo. Microfonita la voy a llamar ahí está. Y le vuelvo a atar otra vez, Sí, ¿no? sí, le haces como dos nuditos. A ver, otro nudito. No sé si lo hice bien o no, Muy ¿eh? bien, fenomenal. Bien, otro. Otro más. Un tercero más. Un tercero. Un tercero, y esto no lo desata ni MacGyver. Fíjate lo que te digo. Ahí está. Ahora Ahí está. cortamos la cuerda. Y ya está. Y yo aprende. Y ahora, está, para y ya colgar. está, ahí está. Ese aplauso para mi morcilla que la ha dado. Ahí está, eso es, fenomenal. Y ahora viene lo mejor, que es que yo agarro el micrófono y sabe Dios quién lo va a coger después de mí, ¿eh? Esto ya, el reportero que lo coja, que si le huele a morcilla al micrófono, que se haga una idea. Bueno, fijaros, aquí yo no sé cuántos kilos, Carmen, tendremos de morcillas. Unos cuantos, ¿eh? Muchos. A unas cuantas fabadas nos da, ¿no? Uy, madre mía. Bueno, pues en 21 días lo sabremos. Como digo, todo para el ¿Qué cubo. vais a volver? Hombre, si nos invitas a comer unas faves, aquí venimos... Ay, mira, bueno. Ah, de veras. Mira, Somos así, encantada, lo te somos. invita. Estas no son mías tampoco. ¿eh? Estas, bueno, son de un vecino, ¿no? Son de un vecino. Cada día le toca a un vecino. Pero el vecino dátelas igual también. Ah, bueno, no, yo tampoco Claro. se trata de eso. Bueno, como digo, ya está todo amorcillado, como comentábamos antes en plan de broma. Dentro de un rato seguimos por aquí charlando con alguno de ellos, pero como veis, pues el trabajo está perfectamente seleccionado en este proceso de fabricación. Allí embuten, ahí van atando, aquí guardan y allí separan. Y luego llegamos y lo comemos. Está todo organizadísimo. Dentro de un ratín volvemos. Venga, que queda todavía mucho que contar y aquí seguimos con Carmen y con más gente, bueno, pues charlando sobre este proceso tan bonito que es el de la matanza en sana vecindad. Hasta ahora. Y haz el favor de limpiar el micrófono luego para el siguiente compañero. Adiós. Adiós, adiós. Vamos a seguir trabajando nosotros. Estamos haciéndolo en Loreo, en Grau, porque estamos de matanza, Juan Luis, esta tarde. Hoy tocaba trabajar. Estamos con la matanza del gochu asturcelta y, bueno, utensilios como este son prácticamente necesarios para la elaboración del producto. Por ejemplo, para cortar
ir separando, por ejemplo, estas partes de aquí, que mucha gente conocerá, quizá un tanto más fileteadas, pero este es el tocino. La pancetilla, esto que nos gusta comer tanto con la trucha, ahí metidín tal, bueno, pues esto viene de aquí, de la pancetita, y como veis, bueno, pues todavía queda algún peluco por ahí del gochu, como veis, carne pura, cepa asturcelta. Esto es el lacón, la patina delantera, esto dentro de un tiempecito, más bien pronto que tarde, habrá que llevarlo a salar, y aquí tenéis otro trocito de panceta. Hay que decir que todo esto es de 3 cerdos, no vayáis a pensar que el gochu tenía tanta panceta como para tenerlo todo aquí colgado. Esto dentro de un ratín irá a salar. Y mientras tanto, pues aquí tenemos pues a Teresa, a toda la vecindad, a Manuel, al que conocisteis antes, quitando y la gota al jamón, pues siguen haciendo y haciendo y haciendo morcillas, porque yo no sé si van a hacer una fabada más grande que la paella de Villarriba y Villabajo. Aquí lo que sí es verdad es que hay más sangre, decía yo antes, que en el castillo del conde Drácula, porque lo que estamos es aprovechando el gochu hasta el límite. Bueno, aprovechan aquí más el gochu que Fernando Alonso un Ferrari. Dentro de un ratín nos vemos aquí. Vamos a ver qué tal nos resulta la experiencia y os enseñaré también algo muy especial, que es donde se pone a ahumar todo esto. Pero bueno, vayamos por partes, nunca mejor dicho, tratándose del tema que tratamos y, como diría el descuartizador de Boston. En un ratito nos vemos. Estamos muy atareados esta tarde, sobre todo Juan Luis, porque se ha ido de Matanza a Grau a ayudar y hemos visto que ayuda, por lo menos con una morcilla. Él se ha apurado ahí con los vecinos, nos ha ayudado y estamos a ver si conseguimos sacar algo más, Juan Luis, esta tarde de ti ahí en la Matanza. Oye, yo te voy a decir una cosa, yo les decía, oye, pero tanta matanza, tanto amorcillar aquí, llega un momento en que a ti te ponen un plato faves con morcilla y casi como que quítame esa morcilla de delante que no quiero ni verla. Porque, mira, de los 3 cerdos que mataron, los teníamos aquí toda la carne, por lo menos la que se aprovecha para hacer la morcilla, de todo el barreño, fíjate ya, de cómo estábamos antes a cómo vamos ahora, la verdad es que va la cosa bastante rápida, nos quedará... Bueno, pues digo yo un gochín y cuarto de gocho asturcelta para terminar de hacer las morcillas. Y aquí en este otro barreño tienen ya tapado, porque lo han hecho también a lo largo de la mañana, lo veíamos en parte con el reportaje, el chorizo. Fíjate qué buena pinta tiene, Bueno, con esto unos huevinos fritos no hace falta ni meterlo en la... Bueno, huele, vamos, huele que alimenta, Esto huele que alimenta. Voy a taparlo otra vez así, Parece como los forenses de... Identifique usted al gochu, ¿Lo conoce? Bueno, pues ahí lo tiene. Hablando de conocer los gochus, oye, me da pena. Había uno al que le llamaban Pepe, pero es que hemos conocido hoy por la mañana uno que, ¿sabes cómo se llamaba? ¿Cómo? Bisbal. Al gochu le llamaban Bisbal. Bueno, no sé si tenemos imágenes. Le estuvimos viendo esta mañana, vamos a ver si es posible ver esas imágenes. Sí, las estamos viendo. El gochu Bisbal, bueno, este gochu lo compraron con apenas unos días de vida. Y lo trajeron para aquí, para el pueblo, y ahora tiene más o menos unos 3 años. Ese gochu que estáis viendo ya está capado, porque al macho hay que caparlo para que luego la carne sepa cómo tiene que saber. Bueno, le queda muy poquito tiempo, pero le llamaron Bisbal porque de pequeño era como muy de bulería y que no paraba quieto. Bueno, pues el amigo Bisbal corriendo por ahí, fozando, como dicen, por el Prado, y ese que le quedan, pues, le quedan 2 días prácticamente. Le quedan 2 conexiones de Asturias, para decirlo mal y pronto. Por aquí vamos a ver qué más os podemos enseñar, los barreños donde veis que ya se van amontonando las morcillas. Y, oye, hablando del gochu de Bisbal, también hemos conocido una gocha que ha tenido 6 gochinos, todos asturceltas, todo hay que decirlo, y la verdad es que se les ve ahí tan piquiñinos, tan así, tan poquita cosa, pero tan rosinas y tal, y luego, pues todos esos acaban cogiendo tamaño y acaban pesando 300 kilos. Bueno, pues como estos pequeñajos que pesan 20 kilos, pero luego cuando crezcan, bueno, pues, hombre, ya tendrá, espero que no lleguen a los 300 kilos, pero bueno. Bueno, vamos pasando por aquí, como veis se siguen afanando las mujeres. Yo creo que ya se dan más a lo de hacer los lazos, porque quizá tradicionalmente siempre se ha dado mejor lo de la aguja, aunque ahora los paisanos también colaboran, como aquí el caballero que tenemos participando. Y voy a ponerme aquí al lado de Carmina, que nos ha hecho unas faves hoy. Dime, Susana. ¿Cuántas personas hay ahí para 3 gochos? Está lleno de gente, eso. Pues mira, yo así voy a contarlos así a ojo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, yo me cuento. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14...
hasta 15 personas participando en distintas fases del procedimiento. Como digo, esto es una labor en la que participan absolutamente todos los vecinos, ¿no? Todos. Unas veces hace la matanza del gochu de uno y le ayudan los demás. Y... Exactamente, pues a la casa que le toca, pues los vecinos vamos a ayudarles en alguna labor o en la que podamos. No es que como para hacerlo uno solo. Exactamente, es que si no, no acabaríamos en todo el día. Eso es. Entonces hay que ayudar, hay que Es ayudar. que si lo tiene que hacer uno solo, te voy a decir una cosa, eso es una gochada. Exactamente, una gochada, tú lo has dicho. Eso es. Bueno, decía yo, Carmina, vaya faves que nos hiciste hoy. ¿Llevaban morcilla de gochu esturcelta y chorizas? Todo, ¿Sí? todo, sí. Bueno, pues bien rico que estaba. Bueno, ¿no acabáis aburridas un poco de tanto hacer morcilla? ¿Esto no llega a cansar? No, hombre, que yo un día nada más. Bueno, pero siempre tiene que ser en estos meses más fríos del invierno. Sí, bueno, pero una vez a la semana y poco Y tiempo. bueno, Un se lleva día, bien, pero ¿no? ¿cuántas Se horas, hablan con los Juan Luis? vecinos. Sí, Usted sí. también es de aquí, ¿no? Del pueblo. No, no soy de aquí, pero vengo aquí de vacaciones. También se apunta, ¿no? Vengo de vacaciones para aquí. Ah, sí. Yo soy de Langreo. O sea, usted pasa las vacaciones, en vez de irse a un spa o a las Islas Canarias, viene Vengo aquí a pa' hacer la matanza. ¿Qué parece? Bueno, a mí me parece fenomenal. Oye, cada uno se divierte como quiere. Claro, sí. Estaría bueno. Sí. Bueno, claro. Aquí vas aquí salte gratis las vacaciones. Exactamente, aquí totalmente gratis. Bien. Aquí te pagan para que vengas. Fenomenal. Bueno, pues seguimos aquí en un ratito, seguimos morcillando y dentro de un rato a ver si es posible enseñaros ¿a dónde va todo esto? Tenemos la morcilla, tenemos el embutido, pero ¿qué pasa? Hay que ahumarlo. Vamos a enseñaros un lugar absolutamente tradicional en donde se ahuma el embutido de una manera que creo que os va a sorprender. Vamos a ver si es posible acercarnos hasta allí y la cobertura telefónica también nos lo permite. Mientras tanto, aquí, morcilleando, como diríamos. Hasta luego. Hasta luego, esperemos que sí, que lo podamos ver, que estamos interesados en ver ese ahumado particular, especial. Ahí siguen, trabajando. Hasta hace bien sin poco parar. el gochu asturcelta estaba en peligro de extinción, pero parece que gracias al trabajo de criadores se va recuperando poco a poco en Asturias. Y uno de esos, gochino, uno no, son 3 ya. Están ya matados, ya están en Lloreo, allí en Grao, y ahora ya ahumándose. A todo gochu le llega su San Martín, como dice la expresión tan popular. Pasar para acá, no os quedéis ahí en la calle, estamos en una casa tradicional de las de toda la vida, de pueblo de toda la vida, con esas vigas de madera sobre el techo, y aquí, en una de estas cuadras, es en donde en esa sala del fondo se ahuma el embutido. En concreto tenemos las morcillas que veíais antes, que hemos estado preparando y metiendo dentro de la tripa, pues se van embarando, se van colocando sobre esa viga de madera y, bueno, pues poquito a poco, una vez está prácticamente todo colocado, voy a irme yo por aquí por detrás de vosotros, que estáis viendo en primera plana esas morcillas, y oye, yo quiero colocar una, así que a ver si me ayudáis ahí. Voy a coger yo, hoy estoy yo, que vamos, morcilla en mano, Bueno, a ver, esa gente picardiosa. Bueno, vamos allá. Se le da un par de vueltitas como los collares de perlas, y para acá que la colocamos. Y así todas. ¿Nos quedan unas cuantas más por meter? No, vamos a ver, esta va a ir ya con estas, está ya bien. Bueno, están bastante mojaditas. ¿Cuánto tiempo vamos a tenerlas ahí en el proceso de ahumado? 3 semanas. 3 semanas. 21 días. Unos 21 días. Bueno, es el proceso de gestación de la morcilla. Pues ala, venga, pasar para allá y nosotros les vamos siguiendo. Oye, aquí la abuela de José Manuel, se la ve muy saludable, muy guapa, Te fastidia. Bueno, nada, la veo muy bien, Usted como yo, ahí, sentada como una marquesa, hacernos lo justo, nosotros a comerlo. Venga, encantado, pasen para acá. Como digo aquí, prácticamente toda la familia, los vecinos, todo el mundo participa. A ver, que no me equivoco yo, mientras ellos colocan, fijaros, asomaros ahí abajo, están colocando ya sobre estas vigas de madera el embutido. Dejadme enseñaros primero esto. Estos tienen más o menos unas 2 semanas, me decía José Manuel, los chorizos, las morcillas en torno a 2 semanas también. Sí, semana y media, 2 semanas, sí. De otra matanza que hubo hace unos días. De la otra matanza de otro vecino. Oye, pues si veíais antes las morcillas frescas, cómo estaban de jugosas, como empapadas, fijaros en apenas 2 semanas el aspecto que van adoptando. Morcilla de gochu asturcelta, como digo, y de ahí para acá, veniros ahora ya para aquí, esto pringa mucho, Aquí hay más goteras que vamos, que en la casa un prove. Bueno, como veis va goteando todo, déjame que me venga para acá, porque las morcillas las carga el diablo.
y en este proceso es donde estarían ahumando durante esos 21 días que comentábamos. Háblame un poquito de ese fuego, porque no es un fuego a llama viva, sino que también requiere de unas condiciones muy específicas. Sí, bueno, lo que se intenta es que nunca le llegue el humo directamente, porque si no sabría mucho a humo, que tenga una temperatura y que lo que vaya haciendo es secando un poco la humedad ambiente que tenemos en Asturias, que es excesiva para el embutido. Entonces, ahumándolo, intentamos bajar un poco la humedad relativa del sitio para que vayan curando. Yo tengo una duda, ¿cómo hacemos para mantener este fuego durante, bueno, pues un ritmo constante sin que se nos apague? Bueno, si te fijas, se buscan siempre trozos muy grandes para ir arrimándolos, y según se van consumiendo se va arrimando otro, y vamos, más o menos se arrima 1 o 2 al día. Bueno, a mí me deja impresionado este proceso tan natural, tan tradicional del secado del embutido. La verdad es que aquí tenéis una cantidad de kilos de morcilla y chorizo tremendo, ¿no? Sí, bueno, está lo de 2 casas del pueblo, pero sí, de todas maneras no va a haber problema. Hambre este año no va a haber. Fame no vamos a pasar, ¿no? Fame no va a haber. Como quien dice. Fame no va a haber. Habrá otras cosas, pero fame no. A comer ahí. Bueno, ya visteis que del gochu aprovechamos todo. Si es Asturcelta, con razón de más. Y bueno, pues la verdad es que es una morcilla con un aspecto formidable y con un sabor muy característico del animal del que estamos hablando. Claro, es un sabor de Asturias. Es lo que los sabores antiguos, muchas veces cuando vamos con estas morcillas, lo que la gente dice es que son los sabores antiguos, los de su padre, los de su abuelo, los de antes. No sabemos comer, ahora descubrimos los sabores de toda la vida. Descubrimos que lo de antes era mejor. Lo hemos descubierto ahora. Ahí está, ahí está. Bueno, nos queda muy poquito tiempo, pero sí me gustaría tener un pequeño recordatorio para un animalillo que conocimos esta mañana. Lo veíamos antes en imágenes, pero si pudiera ser, vamos a repetir esas imágenes, por Dios, que es el del amigo Bisbal. Sí, bueno, Bisbal era el berrón, era el macho que teníamos, y bueno, dentro de poco le va a ir le va a tocar esto. O sea, que lo teníais un poco de semental hasta que dijisteis, macho, se te acabó... Llegó otro más joven y le ocupó el lugar, ¿no? Le ocupó el lugar. Ahí está. Bueno, pues como digo, queda muy poquito tiempo y vamos a dejar que sigan trabajando sobre este material, y bueno, pues a Bisbal le llegará algún momento el tiempo de estar aquí colgadito secando. Dentro de un ratito volvemos a la sala donde estábamos antes, seguimos hablando con los vecinos y ya concluimos un poquito enseñándoos otra parte. Hemos visto la de la morcilla, el chorizo, a ver si con la carne podemos partir algunas costillitas, que a mí me apetece agarrar ahí el machete o lo que haga falta y trocear unas costillinas. Algo se podrá hacer. Venga, y empiezas ya a hacer ahí está, ahí está, hombre, como un paisano, ¿eh? De aquí, de Yaureo. Que quede bien claro esto, en el Concejo de Galo, vaya pueblo más bonito. Dentro de un ratito nos vemos allá, porque aquí la verdad es que parece una sala de fumadores, ¿eh? Sí, sí. Venga, hasta ahora. Hasta ahora, Juan Luis. Aquí nos quedamos como cada tarde con muchísima hambre viendo esos chorizos. Rico, muy rico, pero no es nada dulce, es más bien salado lo que tenemos, lo que nos espera en Grau y lo que quizá cene Juan Luis esta noche, porque hay chorizos y morcillas ya curados y la costilla esa, si la fríes un poco, vale también, ¿no? Mira, no sabría qué decirte. Yo es que estoy ahora un poco sobrecogido, porque tenemos aquí ahora mismo el espinazo del bichu, del gochu, Manuel, de la columna vertebral. Eso, exactamente. Ahí está, el eje del bichu, el eje del gochu, y ahí está Manuel metiendo el machetón, o como se llame esto, no sé cómo lo llaman los carniceros. La macheta. La macheta, bueno, pues nada, y ahí a trocear. ¿Me dejas darle a ver una si me sale a mí? Bueno, no, esto... No sé yo, Juan Luis. Parece un juez dictando sentencia, ¿eh? Pero la manera... A ver. Vamos ahí para, Ten cuidado, para este lado. Aquí, ¿eh? ¿Le doy fuerte o cómo tengo que darle? Dale. Dale fuerte, ¿eh? Ahí A está. ver si salta. 1, 2 y 3. Ahí vas, ¿eh? Más fuerte. Hago en la mar. Ahí va, ¿eh? Uy, lo estoy destrozando, ¿eh? Ahora. Ese... ¡Lo conseguí! Lo conseguí. Gracias, querido público. Manuel, lo haces tú mucho mejor que yo, ¿eh? No. Ahí está. Sigue dando. No, ¿le doy otra vez? Claro, tú quieres que lo haga todo yo, ¿eh? Vamos a darle otro trozo. ¿Y esto para qué sirve? ¿Esto cómo se cocina? Esto ya te he pillado aquí, ¿eh? En la pota. En la pota, ¿eh? Vamos a darle otro poco ahí. Ahí está. Oye, pues tiene la columna dura, ¿eh? No empezaste. Este cerdo no tiene riñas discales. Vamos a darle otro poco, porque te voy a decir una cosa. Esto es complicado, pero hacerlo con un micrófono es más complicado todavía. Bueno, ahí tenemos. ¡Hala, ya está, Manuel, que voy a hacerlo todo yo!
Claro, ¿qué va a ser esto? Bueno, pues oye, yo no sé cuántos kilos pesa esto, pero Manuel la verdad es que se da una maña tremenda. Sí, Oye, sí, en 2 esto golpes tiene su lo ciencia, corta, ¿no? mira. La ciencia y la experiencia. Manuel en 2 momentos dicta sentencia ahí. Bueno, y así se va cortando y cortando el gochu. Sí, hasta el final y nada, ya no queda tampoco más que pasarlo. Yo es que esto, bueno, para cocer o para cocinar o para hacer... Pues en la pota como hueso, para hacer darle un cualquier caldín ahí y tal. Exactamente. A mí la parte que más me gusta es la otra, la que va a trocear después. Hombre, a mí también. ¿Qué quieres que te diga? ¿Verdad? A La mí costillina también. ahí. La costilla en el eso. horno, Hombre, bueno, o ahí con su chimichurri, hombre, con su chimichurri. Bueno, pues eso que ven ustedes ahí adobadín y tal, preparado ya para la barbacoa, es esta parte del costillar, porque esta es la mitad del costillar. O el costillar, medio costillar de un gochu. Sí. Falta el otro medio, pero bueno, como digo, ahí Manuel te ha centrado en el espinazo. Y a ti te tocó la parte más complicada, ¿no? ¿O esto no tiene mayor ciencia? Espera que me quite, que me vas a dar un machetazo. Manuel no tiene ciencia porque está tranquilísimo. Juan Luis, ahí sentado. Manuel está como quien está tirando fiches del dominó. Sí, sí. Venga, tal, ahí va dándole al Como si tinglao. estuviera con la partida. Sí, entre quitar la gota al jamón y meter machetazos a tal. A ver la costilla, porque a mí esto de cortar la costilla, yo no la voy a cortar, que estoy ahí más complicado. Pero fíjate, la trocea. Qué fácil parece, ¿eh? Yo esto lo vi en la carnicería, pero claro, aquí el amigo Manuel, la verdad es que se lo trabaja bastante bien. Estamos todos como sobrecogidos del trabajo, los peques que no acaban de dar crédito, pero luego bien que lo coméis. Y bueno, José Manuel, esta es la parte un poco final de la labor del día, ¿no? Claro, sí, lo de hoy ya está, es hacer esto y mañana habrá que embutir los chorizos y ya se acaban 3 días de matanza, que son 3 días completos de trabajo de todo el pueblo. Mañana por la mañana me comentaban que quizá sea el momento de, creo que había sido tú que me decías este mediodía, mañana va a ser el momento de rectificar, si acaso, el punto de pimienta. De sal y de pimentón. Depende si te gusta más picante, menos picante, si te gusta con más sal, si te gusta con menos sal. Mañana es el momento final para poder rectificar. Para rectificar un poquitín. Exactamente. Ahí, como los cocineros, rectifícale un poquitín de sal, rectifícale de... Mañana se probará. Ahí está. Y una vez que se pruebe, pues nada. Y si no por la tarde, hacer lo que hicimos hoy con las morcillas, pero con los chorizos. Exactamente. Bueno, y también probar un poquitín el picadillo, que también está muy bueno. Hombre, decía yo antes, hoy un picadillo con un huevín frito y con unas de aldea. patatinas. Y unas patatinas, bueno. Eso no tiene precio. Eso no tiene precio, vamos, y si es de Gochu Asturcelta, ¿para qué más? Voy a saludar ya por aquí a estas mujeres. Bueno, Teresa, nos hemos ganado el pan hoy, ¿eh? Sí. Fíjate, yo 3 machetazos y ya tengo hasta Ya te ampollas. vi. ¿Y qué bien se te daba? Oye, ¿qué tal me viste? Bien. Bien, ¿no? Estás en la oficina, que no la tenía, estás en la oficina. Claro, no, en la oficina el machete úsase para otra cosa. Ya lo... Vaya, Aquí el micrófono y el machete para el gochu. ya, bueno. Bueno, Carmen, 90 años, ¿eh? Y aquí a pie de matanza, ¿eh? 92. O sea que me engañaste de... ¡Ay, amiga! No, tengo 90. Quitaste años, ¿eh? No. 90. Tengo 90, mi Bueno, cielo, y aquí a pie de matanza, ¿eh? Yo digo la verdad. Y con muy buena ¿Cuántas cara, matanzas además. has vivido? Ya ni te acuerdas, porque Vaya, por tú eres de Dios. aquí del pueblo de toda la vida. Pero es que perdí la cuenta. De ¿no? Yaureo toda la vida, tú desde pequeña, desde joven. Sí, de toda la vida. Bueno. De toda la vida, sí. Bueno, pues oye, y que te queda cuerda para rato también, ¿eh? Ya. Sí, hombre, eso te lo digo yo. Y yo a ver si llego a los 90 como tú, ¿eh? Los años están aquí. Sí, ¿eh? Así que cuando quiera me llamará. Bueno, pues, oye, pero yo la veo muy bien. Bueno, Muy bien. Teresa, Sí, muy bien, muy bien. hemos disfrutado como nunca de bien. esta tradición Bueno, tan gracias. Bueno, habitual muy en bien. estos meses de invierno. Muy bien, muy bien. Eso es, dice Carmen, que haya salud. Y, oye, y que haya morcillas también. Ay, esas que no falten, porque hay que echar un poco para las berzas. Ah, bueno, claro. ¿Y Sí, verdad? Sí. Yo también probaba ¿No esto comes siempre berzas? envuelto ¿No en la comes berza. berzas tú? Sí, claro. Cómelas, ¿eh? Sí. Ya bien Son que muy saben- buenas para la salud. Ya bien que saben para la morcilla. Llamándolo los médicos. Ah, sí, lo recomiendo. Claro. Bueno, pues así está usted de saludable. Naturalmente. De morcilla, berza y todo natural. Bueno, nosotros desde aquí ya nos vamos a despedir porque prácticamente está todo recogido, no queda nada del barreño de la morcilla. José Manuel, la verdad es que ha sido un verdadero placer. Muchas gracias. A seguir fomentando la cultura del gochu y sobre todo y particularmente la del que tenemos hoy aquí, que es el gochu asturcelta. Hemos conocido a Bisbal, bueno, algún día perderá
la vida, pero será en beneficio de quienes lo degustemos. Pues seguro que seguiremos peleando por el gocho y con programas como Conexión Asturias, que tanta falta nos hacen aquí, pues podremos seguir adelante. Bueno, pues encantados de haberos acompañado y desde aquí, desde Yaureo, en el concejo de Grao, la verdad, un pueblo muy bonito de ver, con unas vistas, unas estrellas ahora por la noche maravillosas y con buen rollo de vecinos. ¿Qué quieren que les diga? A lo mejor la semana que viene le toca a otro vecino hacer la matanza. Nosotros ya no estaremos, pero seguro que nos acordaremos de ellos porque ha sido toda una experiencia. Nos vemos. Hasta luego. Adiós, Juan Luis. Esto, ¿no? Eso, ahora ponernos a recoger y lava esas Habrá que pasar manos. un pañín o algo. Adiós. Ahora toca limpiar.